Vamos hoy a leer versículo 1 hasta el versículo 10. Números capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Dice así. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más. Tu presencia, Señor, es innegable. Tu presencia, Señor, es grandiosa. Tu presencia, Señor, está aquí. Tu presencia, Señor, nos abre nuestros ojos. Dios, abre nuestro corazón, abre nuestras vidas, Padre Santo, a ti. Tu presencia, Señor, es mucho más allá, Señor, de lo que podemos entender tal vez, Dios. Pero es tu presencia, Señor, la que hoy buscamos, la que hoy, Señor, anhelamos, la que hoy, Señor, queremos amar y escuchar, Dios, con todo nuestro corazón. Que tu voz, Señor, retumbe en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor, una y otra vez. Señor, a ti sea la gloria. Ponemos en tus manos este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 10 del libro de Números, ya vamos a comenzar. El pueblo de Israel ya va a comenzar a moverse. Hemos estado, digámoslo así, con el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí durante más de un año. Y entonces hemos estado allí, el pueblo de Israel ha estado a las faldas del monte Sinaí, han escuchado la voz de Dios, han escuchado la dirección de Dios. Dios les ha dado mandamientos aquí, Dios les ha dado mandamientos allá, Dios les ha dicho no hagas esto, no hagas aquello. Dios les ha puesto en su corazón que tienen que ser diferentes en base o en comparación a todas las demás naciones de la tierra. Y entonces vemos todo lo que Dios ha hecho, es decir, de aquí para atrás. Todo lo que vemos en Éxodo, en Levítico y la primera parte de Números. Algún día yo les dije en el libro de Éxodo, en Éxodo más o menos, Éxodo capítulo 19, cuando estuvimos allá en aquel momento, hace algunos años, yo les dije, algún día vamos a llegar a Números capítulo 10 y entonces en ese momento nos vamos a dar cuenta de que Dios movería a su pueblo a su voluntad. En aquel momento te dije, vamos a estar aquí estacionados desde Éxodo capítulo 19 hasta Números capítulo 10. Y bueno, es tiempo de levantar, es tiempo de que la nube, como ya lo hemos estudiado anteriormente, la nube se levante y la nube marche y les diga a los hijos de Israel, marchen, se levante, la columna de fuego también. Y entonces capítulo 10 nos habla acerca de ese primer paso que el pueblo de Israel iba a dar, o dio más bien en el desierto de Sinaí. Y entonces ese primer paso iría dirigido por Dios, iría bajo la bendición de Dios, bajo la luz del Altísimo. Ese primer paso llevaría al pueblo de Israel a poder obedecer, a poder llevar su vida a ser agradables delante de Dios. Y entonces era necesario, o fue necesario más bien, para el pueblo de Israel que Dios estableciera un mecanismo para que todos ellos pudieran escuchar la voz de Dios, para que pudieran saber cómo es que Dios les iba a hablar, para que pudieran saber de qué manera iban a ser dirigidos. Ok, tenemos la nube, ya platicamos acerca de la nube, la presencia manifiesta de Dios entre el pueblo de Israel.
Y dijimos hace 8 días, esa presencia manifiesta es el Espíritu Santo mismo entre nosotros ahora como iglesia. Pero Dios establecería este mecanismo de las trompetas de plata para que la gente pudiera escuchar, para que la gente pudiera ser dirigida audiblemente. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tal vez nosotros hemos dicho, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. ¿Qué padre podría ser escuchar la voz de Dios? Y qué padre poder escuchar esa voz aquí en mi corazón y en mis oídos, diciéndome qué tengo que hacer, diciéndome a dónde tengo que ir, diciéndome cómo tengo que comportarme. Sería muy padre. Pero una y otra vez, lo hemos dicho, ¿no? Abre tu Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, léela en voz alta. Y es Dios hablando a tu corazón. Entonces el pueblo de Israel iba a marchar, se proponía a dar el primer paso dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos pasos has dado tú dentro del propósito de Dios? ¿Cuántos llevas en tu vida? ¿Llevas uno? ¿No has empezado todavía? ¿O ya llevas algo caminado? ¿Cómo ha sido tu reacción ante el mover de la nube en tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida en el andar con Cristo? ¿Cómo ha sido? Bueno, la marcha del pueblo de Israel a través del desierto sería caracterizada, como lo hemos dicho una y otra vez, por la dirección de Dios. ¿Cuál es el tema del libro de Números? Es el pueblo de Israel siendo guiados a través del desierto por la mano de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, esa marcha del pueblo de Israel sería caracterizada por la dirección de Dios directamente. Pastor, pero ¿cómo puedo yo saber la dirección de Dios? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios está diciéndome en mi vida? Es muy fácil. Es muy fácil. Abre tu Biblia, comienza a leer. Comienza a escuchar lo que Dios te dice. Comienza a decirle al Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo. Háblame en mi vida. Quiero escuchar lo que Dios tiene para mí, lo que el Padre tiene para mí. Pero es una búsqueda constante, es una búsqueda diligente, es una búsqueda que tiene que ser paso a paso, que tiene que ser constante siempre. No es así como que, voy a abrir la Biblia y entonces en algunas ocasiones tal vez ha pasado en tu vida, pero casi la gran mayoría no. Es así como que la abres y, no, eso no. No, mejor mejor busca otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos que ser diligentes en lo que estamos leyendo y de qué manera lo hacemos. Hemos hablado de muchos métodos, de muchas formas, por ejemplo el método inductivo, por ejemplo también la forma de cómo hacer un devocional en tu vida. Lo hemos dicho una y otra vez, vamos a seguirlo diciendo más adelante. Pero es precisamente eso, tener que ser dirigidos por Dios a través de la palabra. Esa misma dirección del pueblo de Israel sería dada por voz de Dios a Moisés. Si tú ves en este capítulo, Números 10, versículo 1 y el versículo 10, el versículo 1 y el versículo 10, dice, yo Jehová vuestro Dios. Dios está hablando directamente con Moisés y le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que fabriques 2 trompetas de plata. Y esas 2 trompetas de plata te van a servir para convocar al pueblo, para decirles la orden, para decir todo lo que yo te voy a decir también a ti, Moisés. Entonces, esa dirección sería dada por la voz de Dios a Moisés. Sin embargo, las instrucciones, la dirección y el rumbo debían ser definidos y debían ser claros para tantas personas. ¿Te acuerdas tú cuántos hombres de guerra están censados o están contados en el libro de Números? ¿Te acuerdas más o menos? Tal vez no el número exacto, pero ¿te acuerdas cuántos eran más o menos? 600,000 hombres de a pie. Entonces, mínimo, para esos 600,000 hombres de a pie, si yo, por ejemplo, alzo la voz y grito, los de allá que van en el camino no me van a escuchar. Y no es mucho espacio lo que tenemos de aquí hasta el camino. Pero imagínate 600,000 hombres dispuestos para la guerra, instruidos para poder posicionarse y poder estar en un momento, en un espacio determinado, para poder ser guiados por Dios, para poder ser guiados como un ejército de Dios. Ellos debían de tener una dirección. Y es en ese momento en que Dios empieza a definir y empieza a dar claridad para tantas personas que conformaban ese pueblo. ¿De qué manera lo vas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú vas a emprender, Dios? ¿De qué manera lo vas a hacer? Imagínate
En aquel entonces no había equipos de sonido, por ejemplo. No había celulares, no había, hace mucho tiempo, no sé si todavía existan los beepers, en donde se mandaban mensajes, por ejemplo, a las personas. No había nada de eso. Y la gente tenía que ingeniárselas para comunicarse. Y Dios comunicaba sus órdenes a través de Moisés y Moisés a través de este mecanismo también. Y vamos hoy a estudiar ese mecanismo. En el campo de batalla de nuestras vidas, como hijos de Dios, en nuestro caminar y aún en nuestras decisiones, necesitamos claridad en la voz que escuchamos. En cada paso que tú y yo vamos a dar en nuestras vidas, necesitamos claridad. ¿Y por qué te digo que necesitamos claridad? Bueno, estamos en el año 2021. El año pasado fue un año muy difícil, ¿cierto? Para muchos de nosotros fue un año muy difícil. Algunos de nosotros estuvimos en cama peleando en contra de este virus. Otros tal vez en el trabajo, los trabajos cesaron. Las escuelas todavía, después de tanto tiempo, las escuelas no pueden regresar a clases presenciales. Ha sido un tiempo difícil. Y yo recuerdo que cuando empezaba todo esto, el año pasado, más o menos como en marzo y abril, cuando las autoridades aquí en México decidieron cerrar todo, decidieron irnos a cuarentena por ahí de los 20 de marzo. Ellos pensaban nada más un mes, marzo y abril, y poder regresar, pero esto se complicó demasiado. Y se complicó mes a mes, semana a semana, y muertes y contagios y todo lo demás. Pero no sé si tú recuerdas, tal vez en este momento ya no sea tan relevante para ti, pero no sé si recuerdas o tú estuviste igual que yo, así como pendientes de las noticias. Así como, ¿qué va a pasar? Híjole, y cámbiale, y déjale las noticias. Y prácticamente todo el día con la tele prendida, tratando de escuchar las noticias. ¿Qué es lo que ahora, este nuevo día, la gente va a decir? ¿Cuál es la noticia nueva del día de hoy? ¿De qué manera está propagándose este virus? ¿No? ¿De qué manera está llegando a México? Y muchos de nosotros tal vez pensamos, no, nunca va a llegar acá, hombre. Esto es allá en China, en Europa, en otras partes. Y paz que llega aquí en México. Y se empieza a regar y empieza a ser un contagiadero de personas. Perdón. Y entonces estuvimos muchos de nosotros al pendiente de las noticias. Y en muchas de esas noticias te das cuenta que después de tiempo que ya pasó, muchas de esas noticias eran a veces amarillistas, ¿verdad? Asustaban a la gente. Y mucha gente, al escuchar esas noticias, mucha gente empezó a albergar miedo y a albergar pensamientos destructivos, albergar pensamientos de frustración y diversos tipos de sentimientos en su casa, en su corazón. Y mucha gente que estuvo confinada en sus casas, que no pudo salir, por ejemplo, adultos mayores, y el único medio que podían comunicarse con el mundo exterior era la televisión, eran las noticias. Algunos de nosotros nos llegaban las noticias, por ejemplo, por celular, y llegaba ahí, y el coronavirus llegó a Estados Unidos, y el coronavirus está en California, y el coronavirus está en la frontera, y ahora hay más casos, y ahora están más, y los hospitales están llenos, y todo ese asunto. Hace prácticamente un año, en últimos de junio, yo caí enfermo de COVID, en últimos de junio, y entonces yo no podía salir. Pero estaba también al pendiente de las noticias y qué pasaba aquí, qué pasaba allá, y si ya habían descubierto la vacuna, y si ya habían descubierto alguna medicina para ayudarnos a los que estábamos enfermos de COVID y todo el asunto, ¿no? Y la gente teniendo esperanza en esto. Ahora, cuando tú y yo tomamos decisiones en nuestras vidas, necesitamos decidir con claridad. Y todo esto del COVID, de coronavirus, enfermos, hubo mucha gente que exageró las noticias, por ejemplo. Hubo otra gente que no creyó de plano en las noticias o lo que estaba pasando. Hay gente que todavía no lo cree. No, es que ese es un complot del gobierno. No, es que ese es algo de... Y la gente no lo cree. Y entonces
para nuestras vidas necesitamos tomar decisiones claras, pero todo está en base a qué escuchamos. Y entonces llegó un punto en donde yo decidí quitar las noticias y ya no escuchar nada. Porque no sé si te pasó a ti, pero a mí sí, de que me empecé a llenar de miedo y me empecé a llenar de incertidumbre y empecé a llenar mi corazón de que, híjole, ¿qué va a pasar? Yo estando allí en cama, enfermo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar? No solamente con la iglesia, que era mi preocupación primordial, sino qué va a pasar con mi familia y me voy a morir y qué va a pasar con lo que sigue y qué va a pasar con los trabajos y la gente está perdiendo trabajos y la gente está en los hospitales y la gente está muriendo y la gente y bla 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 y qué va a pasar porque en ese momento que yo me enfermé me tocó también que había una escasez grande de medicamentos, o sea, había mucha escasez de medicamentos porque pues muchos nos enfermamos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchamos hace un año? Y entonces escuchamos lo que el mundo decía, lo que las noticias decían. Y si tú te das cuenta también, ya para terminar con ese tema, si tú te das cuenta también, en las noticias, usualmente lo que dicen es, ahora van ya más de 2 millones de contagiados. Ahora ya van más de 200,000 muertos. Y ya vamos a llegar a 300,000 muertos. Y es la noticia que está en boca de todos. Hasta el día de hoy todavía. Y es que ya llevamos 50 millones de vacunados. Y es que y aquello. Pero me di cuenta, no sé si tú puedes reflexionar un poquito en esto, ¿no? Me di cuenta de que solamente para vender y en el sentido de informar y la gente con el morbo de qué es lo que va a pasar, sí decían, bueno, te voy a poner un ejemplo, hay 100,000 enfermos, pero ya se recuperaron 90,000, eso no lo decían. Hay 200,000 muertos, hay 300, vamos a alcanzar la cifra de 300,000 muertos. A lo mejor esa es la noticia, pero es el acumulado. Pero no dicen que bajó o que solamente ya bajó a 1 muerto o a 2 muertes por día. Tal vez en México o tal vez en Guanajuato. Son cifras que son difíciles de encontrar, porque más bien se tiende a exagerar. Y entonces muchos de nosotros, o al menos yo, llegamos hasta entrar en depresión, en pánico, en frustración, en incertidumbre. ¿Qué estás escuchando? Bueno, todo esto ya aminoró, ya cesó en muchos aspectos, pero aún sigue la idea. ¿Qué estás escuchando? Bueno, ahora ya tal vez no es tan difícil, ahora ya tal vez hay mucha apertura, pero seguimos. ¿Qué estamos escuchando? En nuestras vidas, diariamente, ¿qué es lo que estamos escuchando? Tal vez una situación sumamente desesperante en medio del desierto en nuestras vidas sea la confusión y la desorientación. No sé qué decisiones debo tomar. Estoy pasando por un desierto, estoy pasando por una situación muy difícil en mi vida, no sé qué decisiones tengo que tomar. Sé que soy hijo de Dios, sé que tengo que leer la Biblia, sé que Dios tiene mi vida en sus manos, pero no sé qué decisiones debo de tomar. Estoy desorientado y tal vez eso puede ser muy desesperante. Aún más, nuestros oídos y nuestro corazón deben estar acostumbrados al timbre del llamado de la voz de Dios. Porque es nuestra decisión escuchar y también al mismo tiempo qué material estamos escuchando. Hubo muchísima gente desinformada. Hubo muchísima gente en su momento que entró de verdad en pánico. Inclusive pastores que entraron en pánico por causa de ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Tenemos una gran incertidumbre acerca de si van a cerrar esto, si van a cerrar aquello, si vamos a perder esto, si vamos a perder aquello. Una gran incertidumbre. Y eso en medio de un desierto es sumamente desesperante. Ahora, eso llévalo a tu vida. Llévalo a tus desiertos. El no saber qué hacer, el estar desorientado en medio de tu desierto, es algo desesperante. Pero nuevamente, vamos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice lo siguiente. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios 4, 20. Proverbios 4, 20.
mientras lo encuentras. Cuando yo me iba a casar, hace ya algunos años, cuando yo me iba a casar, yo decidí pedirle opinión a los hombres que estaban a mi alrededor. En ese entonces, a los hombres de mi trabajo. Y mi error fue pedir opinión a los hombres que no tenían temor de Dios y que sus matrimonios estaban bien mal. Y entonces le pedí opinión a ese tipo de hombres. Y yo les decía, oye, ¿sabes qué? Es que me voy a casar y ¿cómo ves? ¿Tú cómo la ves? Y que no sé qué. ¿Qué crees que me dijeron todos ellos? No te cases. ¡No te cases! Es lo peor que puedes hacer en tu vida. Es el mayor error. Quédate así, soltero. Nadie te va a decir nada. Nadie te va a pedir dinero. Nadie te va a exigir. Nadie te va a hacer ver tus errores. Nadie. Mejor no hagas nada. Así quédate. Pero yo tenía un gran deseo de casarme. Porque yo amaba a la que iba a ser mi esposa. Y ahora sigue siendo mi esposa. Es la misma. ¿No? Es ella. No ha cambiado nada. Entonces, yo tenía un gran deseo de estar con ella. Yo la amaba en ese momento de una manera grandiosa. Yo quería estar con ella. Y entonces, en el momento en que yo escuchaba este tipo de comentarios, no te cases, muchos hablando hasta, de verdad, pestes de sus esposas. Yo decía, bueno, ¿y por qué me está diciendo esto, no? Ese fue mi error, escuchar a alguien que no tenía temor de Dios. Porque eran los más inmediatos, eran los con los que pasaba 8 horas todos los días. Esos hombres, ¿no? Y de repente le pregunté a alguien, le pregunté a un hombre que tenía temor de Dios. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando y no estoy confundido, pero sí me saca de onda esto que me dicen. Yo todavía me quiero casar, yo lo quiero hacer, quiero llevar esto a su término, pero me saca de onda lo que me dicen. Yo no sé qué es estar casado. No sé, no lo entiendo. ¿Podrías ayudarme? Y me dijo, mira, vas a tener problemas. Sí, muchos tal vez. ¿Vas a tener dificultades? Sí. ¿Vas a tener sinsabores en tu vida? Claro, tal vez. Pero si es tu decisión en tu corazón y estás poniéndolo delante de Dios, hazlo. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado después de recibir a Cristo. Poder estar con una persona, poder ayudarnos, poder llorar juntos, poder estar a los pies de Dios juntos. Y eso fue lo que cambió todo. Pero ¿cuánta gente puede estar confundida dependiendo de a quién escucha? ¿Cuánta gente puede decir, no, pues si él me dice que no me case, pues entonces no me caso? Si él me dice que me separe, pues me voy a separar. Si él me dice que no lo haga, pues no lo voy a hacer. Pero usualmente, ¿a quién escuchamos? ¿Qué tipo de comentarios escuchamos? Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente. Hijo mío, aquí dice Dios, está hablando Dios directamente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? A Dios. Y yo la regué en su momento, preguntándole a este tipo de hombres. Aunque mi corazón nunca estuvo confundido, pero te digo, sí me sacó de onda. ¿Por qué estos hombres decían eso? Porque no tenían a Dios en su corazón, porque no tenían a Dios en medio de su matrimonio. Por eso hablaban de esa manera. Por eso sacaban de onda. Y me di cuenta de que sí, este último hombre tenía razón. Sí hay problemas, sí hay situaciones, pero es lo mejor que pudimos haber hecho. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y en base a esa ayuda idónea, pues aquí estamos. Gloria a Dios. Porque hay alguien que ora por ti, porque hay alguien que busca, porque hay alguien que está allí cuando tú más lo necesitas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Hijo mío, está atento a mis palabras. Escucha mi voz, dice
dice Dios. Primera de Juan 2:24 dice, y lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo que habéis oído desde el principio, ¿ok? Ya van 2 veces que Dios nos dice, escucha, está atento. Luego busca Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, 23. ¿Lo encontraste? Sí. Mateo 13, 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra es el que, ¿qué dice allí? El que oye. Otra vez referencia al oído. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hizo? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? Sentarse a los pies de Cristo y escuchar lo que Dios tiene para ti, oír su palabra. Nuevamente, o sea, Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas grandototas como las mías, para escuchar bien atentamente la palabra de Dios. Dios nos dio la facultad de escuchar, porque Dios sabe que cuando tú y yo escuchamos, y escuchamos especialmente la voz de Dios, cosas pasan como la buena semilla cayendo en buena tierra, entonces da fruto. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Salmo 46, ¿lo encontraste? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Dios, abre mis oídos. Abre mis oídos a tu palabra. Abre mis oídos a tu voz. Señor, necesito escucharte. Necesito saber, Señor, que estás aquí. Necesito saber, Señor, y entender, Dios, que tú estás dirigiendo mi vida. Y tal vez podemos estar como Marta, turbados y confundidos y tal vez desorientados, y podemos estar como Marta, desesperados porque no podemos tomar decisiones en nuestras vidas por causa de que hay una penumbra en nuestras vidas, en un desierto en el cual no podemos salir, de una situación de la cual no tenemos fuerzas ni siquiera ánimo para seguir luchando, porque tal vez nos hemos afanado por cosas diferentes y nos hemos afanado y hemos escuchado y hemos prestado nuestros oídos para escuchar algo que no proviene de Dios. No es malo escuchar noticias, pero el asunto es que llegó a un punto que la gente, que las noticias estaban gritando más fuerte que lo que nosotros estábamos escuchando de Dios, y la gente con miedo, y la gente con incertidumbre, y la gente con desesperación, y la gente diciendo, ya me morí. Y de repente un día estabas comiendo y te ahogabas, así como hasta con tu propia saliva. Y llévame al hospital, porque tengo coronavirus. Y un día te dolía la cabeza y ya tenías coronavirus. Y un día
Te quemabas la lengua con el café y ya no sentías nada y tengo coronavirus. Es que ya no siento nada. Y la gente estaba con pánico. No sé si todavía. Espero que ya no tengas ese pánico. Yo sí lo tuve. La gente estaba con pánico. La gente decía, ¿qué va a pasar? Pero ¿a quién escuchamos? Vemos que existe en este pasaje que acabamos de leer en Números una dinámica muy especial en el sonido. En estos versículos que acabamos de leer hay una dinámica muy especial en escuchar la voz de Dios, en el sonido, en escuchar, en entender, al mismo tiempo que existe vida al momento de hablar y de proclamar la palabra de Dios. Mira, hermano, este libro que tienes aquí, esto que le llamamos Biblia, esto que le llamamos la palabra de Dios, si tú no la lees, si tú no la escuchas, entonces es otro libro en tu biblioteca, nada más. Pero cada vez que tú y yo la leemos, cada vez que tú y yo la leemos aún en voz alta, esto cobra vida. ¿De qué manera? No lo sé. El Espíritu Santo es aquel que lo hace. Cobra vida y empieza a cobrar sentido en nuestras vidas. Empieza a cobrar sentido en nuestros corazones y decimos, sí. No me he dado cuenta. Tantas veces lo he leído y apenas hasta ahorita se abren mis ojos. Sacrificio y ofrenda, dice el Salmo, no quiero, sino quiero que abras mis oídos. Abre tus oídos. Y el versículo 1 y 2 de Números capítulo 10 dice, Jehová habló. Escúchalo. Jehová habló. No dice Jehová hizo sentir a Moisés. No dice Jehová le enseñó a Moisés. Le dice Jehová habló a Moisés, voz audible, y le dijo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fabrica 2 trompetas de plata y esas te van a servir para convocar, para movilizar a todo el pueblo. Mira, vamos a estudiar esto paso a paso. Dentro de las sociedades a lo largo del tiempo, siempre han habido mecanismos diversos de comunicación que alertaban las noticias, daban órdenes o promulgaban algún evento dentro de las sociedades. Para muchas civilizaciones antiguas, los sonidos a través de instrumentos como las trompetas, por ejemplo, o los tambores. ¿Has escuchado, por ejemplo, que dicen tambores de guerra? Tum, 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 tum. O tambores de fiesta, ¿no? Y entonces los instrumentos en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, tomaron un auge muy importante dentro de la comunicación en las civilizaciones antiguas. No había los medios de comunicación como los tenemos alrededor de nosotros el día de hoy. Los sonidos, lo que la gente escuchaba, como por ejemplo las trompetas, fueron esenciales para una comunicación interna dentro de las sociedades. Sin embargo, la aplicación del sonido de las trompetas sobre el pueblo de Israel van mucho más allá de una mera mención poética. Te lo explico. No es nada más, ¡ay, las trompetas! ¡Ay, qué padres escuchan las trompetas! No, ¿cómo se han de haber escuchado esas trompetas? O, el sonido de guerra de los tambores. ¡Tum, tum, 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 tum! O por ejemplo, ¿has visto últimamente alguna película de esas de la guerra civil, por ejemplo, en Estados Unidos? El Patriota, por ejemplo, siempre llevaban instrumentos. En el Patriota sale alguien con un tambor y salía alguien y otro con un flautino y allí tocando, ¿no? Un instrumento para alentar a las personas. Toma un auge dentro de la civilización antiguas el asunto de los instrumentos, el asunto de escuchar, el asunto de movilizar a las masas, el asunto de comunicarse dentro de las sociedades. Pero específicamente, en el pueblo de Israel, las trompetas tendrían un protagonismo muy importante. Bueno, mientras hablamos de esto, piensa que en este momento tal vez ya no tenemos esa forma de comunicación. Ya no tenemos esa forma de que la gente se entera de noticias diversas para su vida. Pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de la actualidad. Por ejemplo, una sirena de una ambulancia o de una policía. ¿Qué significa para ti y para mí? Que hubo un accidente
o que tal vez van a atrapar a alguien, o que hubo una situación difícil y entonces van las sirenas y decimos, híjole, ¿ahora qué pasó? O por ejemplo, son muy iguales las sirenas, por ejemplo, entre la ambulancia y los bomberos. Pero sabemos, por ejemplo, y luego aquí en Silao, ¿no? Que no se les ocurre hacerlo. Pasa el camión de los bomberos y sabes que van a pasar los bomberos. Por ejemplo, hay ciertas ciudades que tienen una sirena grande, por ejemplo, en el centro de la ciudad o en el ayuntamiento. Sirenas en donde hay, por ejemplo, situaciones bélicas, ciudades o países que están en guerra. Y entonces cuando, por ejemplo, vienen aviones o vienen bombas, ponen las sirenas. Y entonces toda la ciudad puede escuchar eso. Si tú has vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, sabes que cada vez que va a temblar, ¿qué es lo que suenan? Las alarmas sísmicas, ¿no es cierto? Y entonces, no sé cómo suenan. Suenan horrible, dicen. No sé cómo suenen, pero hay una manera de comunicar. Haz de cuenta que son las trompetas. Y entonces movilizan a la gente. Y toda la gente sale escucha porque es uno de los peligros mayores en la Ciudad de México. Y entonces sale la gente así como esté, en la madrugada, en la noche, en el día de sus trabajos, sale toda porque se escuchó la alerta sísmica. Y entonces ese mismo mecanismo, igual que las trompetas, igual que los tambores, sigue actual, sigue vigente. Ya cambió mucho, ¿no? Pero sigue vigente. El día de hoy tal vez, a lo mejor tú y yo no tenemos mucho que ver con las alertas sísmicas. Porque bueno, vamos a pensar aquí en nosotros, ¿no? No hay nada de sismos ni nada de eso por el estilo. Y espero que nunca los haya. Pero imagínate cómo la gente se comunica usualmente en la actualidad. ¿Cuáles son las trompetas? ¿O cuáles serían las trompetas en la actualidad el día de hoy? ¿Internet? ¿Facebook? ¿La televisión? ¿Las noticias? Esos serían como las trompetas, ¿no? Lo que la gente escucha. Y entonces ahorita te das cuenta de que está nublado, o de que está lloviendo, de que ayer estuvo lloviendo y que toda la semana va a estar lloviendo porque hay una depresión tropical en las costas de Guerrero y Oaxaca que se llama Dolores. Y entonces hay una depresión allí porque hay unas noticias. Y el Sistema Meteorológico Nacional pone esas noticias a disposición. Y entonces tú vas a la página de internet y te das cuenta y dices, ay no, sí hay un huracán. No, sí está una tormenta tropical. No, sí, por eso está lloviendo. Y nos damos cuenta de esto, ¿no? Y va a venir otro huracán, y va a venir otra tormenta, y esto y aquello. Y nos damos cuenta y se alerta a las personas. Cuando la gente necesita escuchar noticias para movilizar a las masas, para movilizar a toda una gran cantidad de personas. En las playas, por ejemplo, ¿no? Cuando viene un huracán y viene con todo, entonces la gente tiene que movilizarse, tiene que evacuar. Y hay mecanismos para que la gente lo haga. Entonces, no estamos muy separados de eso que pasaba en la antigüedad. Trompetas, tambores para anunciar ciertas cosas. No estamos muy lejos de eso. Es lo mismo, pero con cosas diferentes. Ahora, en tu celular, tú abres tu celular y te da una alerta, tit, tit, y ya te suena. Algunos... Y ya te... es que... ¿Quién te habla? Pss, pss. Otros... Y otros suena la canción de Los Ángeles Azules. Después nos hablamos por ti, pero suena. Y entonces te da una noticia. Y esa noticia dice, mira, es que va a haber mañana vacunas aquí en Silao para todos los jóvenes de 50 para arriba. Puro jovenazo mañana. Y entonces todos vamos a ir a las vacunas, al centro de salud. Y entonces, ¿ya te vas a vacunar, jefe? ¿Ya te vas a vacunar, jefita? Y vamos, ¿por qué? Porque ya recibí la noticia que mañana va a haber vacunas. Y entonces es como las trompetas, te anuncian algo. Bueno, quedándote con esa idea, la aplicación del sonido de las trompetas en el pueblo de Israel va mucho más allá de una mera mención poética. ¡Wow! Las trompetas, ¿cómo se escucharían? Imagínate una gran cantidad de gente y la gente escuchaba las trompetas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! La palabra trompeta, muchas veces yo lo confundía. ¿Has escuchado la palabra shofar alguna vez en tu vida? La palabra shofar.
La palabra shofar es una trompeta hecha de un cuerno de antílope, así como está como chueca, así el cuerno. Y entonces ese shofar lo utilizan mucho, por ejemplo, para acciones de guerra, cosas así. Si tú te metes al internet y buscas shofar con S y H, shofar, te vas a dar cuenta que ahí sale un cuerno de un animal y entonces ahí vas a escuchar los sonidos y todo lo demás. Bueno, yo pensaba que era lo mismo, trompetas que shofar, pero no. Aquí la palabra en hebreo es la palabra Hatzotzerah. Así es la palabra. Yo creo que no la digo bien, pero es en hebreo, Hatzotzerah. Así es la palabra. No te la tienes que grabar, pero sí lo que significa. Y lo que significa es un sonido penetrante. Eso es lo que significa la palabra. Un sonido penetrante, es decir, que el sonido que emitían las trompetas era sumamente especial. Era un sonido inconfundible, era un sonido completamente claro. O sea, no era así como que entre el barullo de 600,000 personas se escuchaba la trompeta y se escuchaba bien clarita. Imagínate, 600,000 personas hablando al mismo tiempo. ¿Alguna vez estuviste en la escuela o en la secundaria con un grupo de 50 alumnos? Yo era el número 52, estaba hasta el último en la lista. Imagínate, estando 50 alumnos y todos hablando al mismo tiempo. Pobres maestras, pobres maestros, por eso muchos quedamos pelones. Por eso muchas maestras dicen, ya no quiero, tanto chamaco y todos gritando al mismo tiempo. Y entonces imagínate, 600,000 personas, mínimo los hombres, los cuales hablando al mismo tiempo necesitaban un sonido específico, un sonido penetrante, un sonido sumamente especial, inconfundible. Y entonces hacían sonar las trompetas de plata. Y todos escuchaban y todos se callaban para escuchar qué es lo que seguía adelante. Si iba a ser un solo toquido, o si iban a ser 2 toquidos de la trompeta, o si iban a ser toquidos itinerantes. Todo tenía un porqué. Y vamos a darnos cuenta ahorita, a continuación. ¿Ya te aburriste? No. Bueno, entonces, era un sonido claro, era un sonido definible, era un sonido especial. Ahora, fíjate bien, pregunta. ¿Qué sonido o instrumento puede acompañar perfectamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Un sonido que sea claro, un sonido que sea inconfundible y un sonido que sea especial. ¿Qué instrumento o qué sonido tú y yo podemos contar con él dentro de la obra del Espíritu Santo? Recapitulemos. La nube para nosotros significaba la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allí estaba la nube se movía y el pueblo de Israel se movía. Y entonces la nube, aparte de ella, aparte de esa presencia, fabricaron 2 trompetas de plata para todo el bonche de gente. Porque entonces les indicaban las noticias, les indicaban que había que partir, les indicaban que había que quedarse, les indicaban que necesitaban estar listos para la guerra. Ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo cristiano, año 2021, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué sonido o qué instrumento puede acompañar perfectamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Un sonido que sea claro, un sonido que sea inconfundible, un sonido que sea especial. ¿Cuál te pudieras imaginar que sea ese sonido o que sea ese instrumento que el Espíritu Santo utiliza para que tú y yo seamos guiados a través de nuestros desiertos? ¿Alguien puede decirme? No es la batería, no es la guitarra eléctrica. ¿Cuál crees que sea? ¿La voz de quién? La voz de la conciencia. Aquí está el instrumento. No podemos ir a otro lado. ¿Cómo era el sonido? Te lo dije hace ratito, era penetrante. La palabra en hebreo significa instrumento que emite un sonido penetrante. O sea, penetrante significa que se oye de aquí hasta el otro cerro. O sea, que llega hasta allá. Y en aquel entonces no había ni aviones, ni había trenes alrededor de nosotros que confundieran sonidos ni nada de eso, ¿no? Ni coches ni nada. O sea, era una atmósfera limpiecita de ruido. Entonces el sonido se escuchaba a kilómetros tal vez.
¿Cuál es para nosotros ese sonido, ese instrumento? La palabra de Dios. Busca Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo encontraste? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y, ¿qué dice ahí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es ese sonido penetrante a nuestras vidas? La palabra de Dios. Ahora, piénsalo. No quiero dar una interpretación falsa o una interpretación así como que, esto es lo que se me ocurrió. Pero nada más piénsalo. ¿Cuántas trompetas hicieron? 1, 2, 3, 10. ¿Cuántas trompetas hicieron? 2 trompetas de plata. Hazte 2 trompetas. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no una pero grandotota, no? Para que se escuche más. ¿Por qué 2? Bueno, si nos vamos al contexto, esas trompetas solamente las iban a tocar los sacerdotes. Y solamente quedaban 2 sacerdotes, hijos de Aarón. Nada más 2. Y cada uno iba a tocar una trompeta. Pero si nos vamos ahora, ¿por qué 2 trompetas? ¿Cuántos testamentos tenemos en nuestras Biblias? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No sé, o sea, es demasiada casualidad. ¿Cómo es que la palabra de Dios penetra? ¿Cómo es que la palabra de Dios da un sonido especial, un sonido inconfundible y un sonido claro en nuestras vidas? Bueno, es la palabra de Dios. Es inconfundible. No podemos desviarnos en esa palabra. No podemos ir a ningún, ni a uno ni a otro lado. El libro de Isaías dice que la palabra de Dios es tan padre, tan perfecta, tan viva, tan eficaz. Está tan sencilla que cualquiera, por más torpe que fuera, así lo dice, no tropezará si la sigue. A cualquiera, por más torpe que pareciera, no tropezará por más torpe que sea, pues. Porque es clara, porque es inconfundible. Es la palabra de Dios. Ahora regresate a Números, otra vez. Es la palabra de Dios, es inconfundible. Y Dios tiene eso, es una herramienta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles fueron los usos de esa trompeta? Dice, versículo 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Esos son los usos de las trompetas. Vamos a recapitular. Las trompetas se usaban para llamar al pueblo en general, o se usaban también para llamar a los líderes a una asamblea a la puerta del tabernáculo. La tocaban una vez o la tocaban 2 veces. También las trompetas se usaban para dar la orden de salir del campamento, cuando se tocaban 2 veces o cuando esperaban a que se tocara 2 veces. Era un código de comunicación a través de las trompetas. Si sonaba una vez, se iban hacían una actividad. Sonaban 2 veces, hacían otra actividad. Hacían tocar sonido de alarma, y entonces todos se levantaban prestos para la guerra. Por ejemplo, las trompetas servían para dar la orden de salir, para dar la orden de acampar, para reuniones, para llamar al pueblo a la guerra, para llamar a las fiestas sagradas. También se utilizaban esas trompetas. Sea cual sea el sonido de esas trompetas, haya sido de alarma, haya sido largo, ¿no? Vengan todos a la junta.
Entonces ya todos a la guerra, ¿no? No sé cómo han sido los sonidos, pero sea cual sea el sonido, sea cual sea el código que ellos escogieron, el pueblo tenía que obedecer ese llamado. Sea cual fuera, tenían que obedecer el llamado. Ahora, nuestras vidas se convierten en bendición según obedecemos a la voz de Dios. Esta es nuestra trompeta. Escucha la trompeta. Por eso cuando, por ejemplo, hablábamos de ¿qué estás escuchando? ¿Qué noticias estás escuchando el día de hoy? Puras noticias de desastres, puras noticias de que mucha gente muerta, puras noticias de que aquí, de que allá, y que esto, de que aquello. Ten cuidado, porque entonces nuestros corazones pueden ser muy fácilmente manipulables hacia la frustración, hacia la desesperación. Entonces más bien tenemos que escuchar una voz clara, una voz audible, una voz inconfundible, que es la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en bendición cuando escuchamos y obedecemos esa voz de Dios. Pero si no estamos ni escuchando la voz de Dios, ¿cómo la vamos a obedecer? Si más bien escuchamos la voz de alguien más, como yo, por ejemplo, el ejemplo que te decía hace ratito, o escuchamos la voz de las trompetas que suenan muy fuerte alrededor de nosotros, los medios de comunicación, si escuchamos, ¿qué estamos escuchando? Cuando escuchamos la voz de Dios, siempre va a haber fruto en nuestras vidas. Siempre va a haber bendición. Eso te lo puedo garantizar y te lo puedo firmar donde tú quieras. Siempre va a haber bendición. Escucha la voz de Dios, va a haber bendición. Escuchas tu propia voz, pues bueno, allí sí yo no respondo. Chipote con sangre, sea chico, sea grande, yo no tengo papelito para limpiar la sangre. Decíamos yo decía eso cuando era chamaco. No respondo. Si escuchas tu voz, entonces, ¿qué quieres que te diga? Pero si escuchas la voz de Dios, ahí te puedo asegurar que Dios puede bendecir tu vida. Escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios. Necesitamos, mi hermano, tomar muy en serio estas palabras, obedecer a la voz de Dios. Tenemos que tomarlo muy en serio, porque cada parte de la vida en la iglesia, nosotros como iglesia, debemos de marchar a la orden de Dios. Nadie puede quedarse atrás. Debemos de marchar juntos al toque de la trompeta. Y si no vamos juntos, entonces, ¿qué trompeta estamos escuchando? O sea, hoy te puedo hablar, hablando de iglesia, nosotros, aquí, Silao, te puedo hablar de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Yo solamente puedo ver para allá, pero si me volteo, hay mucho para allá. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? ¿De qué manera Dios quiere actuar en este lugar? ¿De qué manera Dios quiere que la gente escuche de Él alrededor de nosotros? No lo sé. Pero tenemos que hacerlo. Ahora, si no marchamos juntos, entonces, ¿qué voz estás escuchando? Si no marchamos juntos, ¿qué trompeta estás oyendo? Tenemos que marchar juntos. Y entonces puedes decir, oh, pues está bien, está muy padre lo que dices, pero tal vez yo no soy parte de esto. Ya eres parte. O sea, no tienes ni que decidir si eres parte o no. Ya lo eres. Desde el momento que estás aquí sentado, ya lo eres. Desde el momento en que decides estar aquí, ya lo eres. Desde el momento en que decides obedecer a Dios en tus diezmos y en tus ofrendas, ya lo eres. Estás siendo partícipe de esto. Parte de ti está aquí, está siendo construido. Parte de ti es lo que te está llevando a otros lugares. Parte de ti, por ejemplo, maestros cuando van y dan clase, se está promulgando a los que no saben de Dios. Parte de ti, tu tiempo, dinero, esfuerzo, tus oraciones. Entiendo que tal vez, a lo mejor es que no puedo ir allá, pero yo voy a orar por ellos para que les vaya bien, para que Dios esté con ustedes. Parte de ti ya está trabajando en esto. Tenemos que marchar juntos. ¿Hay mucho que hacer? Sí, muchísimo que hacer. Pero tenemos que escuchar esa dirección audible, clara y especial. Esa voz que solamente tú y yo podemos escuchar mediante el Espíritu Santo. Salmo 119, 29. Salmo 119, 29, por favor. Salmo 119, 29. Salmo 119, 29.
Perdón, Salmo 119, 129. Salmo 119, 129. Me faltó el segundo. 119, 129. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. 130. La exposición de tus palabras, ¿qué es lo que hace ahí? Alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando exponemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Estás confundido? Deja que la palabra te hable. ¿Estás desorientado? Deja que la palabra te hable. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la palabra es útil, es inspirada por Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es útil. Entonces la exposición de las palabras de Dios alumbra nuestras vidas. Por eso es tan importante que traigas tu Biblia. Por eso es tan importante que abras este libro en tu vida. Esta trompeta que tienes allí es la que puede dirigir tus pasos, pero muchas veces la tenemos guardada y empolvada esa trompeta. Y decimos, Señor, si tan solo pudiera tener una voz audible que me dijera a dónde ir, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y nada más es cuestión de que abras tu Biblia. Las trompetas tipifican la predicación del Evangelio. Esas trompetas es como si estuviéramos diciendo, predica el Evangelio, predica la palabra, porque alumbra a los ojos, alumbra a las personas, por más simple que sea, alumbra. Suena como una alarma a los pecadores. La palabra de Dios llama a arrepentirnos. La palabra de Dios proclama libertad a los esclavos, proclama libertad a los que han sido cautivos de Satanás y han sido cautivos del pecado. Reúne esta misma palabra de Dios como una trompeta, reúne a los que adoran a Dios, los dirige, los anima en su pesada jornada. La palabra de Dios nos estimula a combatir en contra del pecado y nos anima con la seguridad de la victoria también. El día de hoy estamos aquí. Algunos vienen de lejos, otros vienen de cerca. ¿Pero por qué estás aquí? Porque la trompeta suena. Porque la trompeta, la palabra de Dios está sonando. El Espíritu Santo está haciendo sonar su trompeta. Y entonces Dios está proclamando libertad. Dios está proclamando dirección. Dios está diciendo, tranquilo, yo estoy en control. Dios está diciendo, yo te voy a hacer libre. Dios está diciendo, arrepiéntete. Dios está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. El Espíritu Santo está haciendo sonar su trompeta fuertemente en nuestro corazón y por eso necesitamos leerla, tenemos que abrirla, tenemos que leerla, tenemos que decirla en voz alto, porque la palabra de Dios, la exposición de su palabra, eso es lo que estamos haciendo ahorita, exponer la palabra de Dios, alumbra. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, nos da seguridad. Y te digo, Dios no te ha dejado. Tal vez estás pasando por un desierto, tal vez las cosas son difíciles en tu vida, tal vez esto, tal vez aquello, tal vez. Pero Dios está contigo. Pero Dios quiere estar siempre contigo en tu vida. Números capítulo 10, versículo 8. Así como la trompeta fue usada para la guerra, para convocar, para asambleas, para las fiestas inclusive, así también la palabra de Dios para nosotros es utilizada para lo mismo. Y versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los sacerdotes las tocarán. Ahora, pregunta, ¿por qué no el jefe? ¿Por qué no la tocaba el general del ejército? ¿Por qué no la tocaba los principales, los que andaban allí, no? ¿Por qué no la tocaban los machines, los que andaban por allí? ¿Por qué tenían que tocarla exactamente los sacerdotes? ¿Qué no tenían ya suficiente chamba estos cuates? ¿Por qué les aventaban otra chamba?
¿Por qué tenían que tocar la trompeta ellos? Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Si lo tienes, dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Tal vez ya te lo sabes. Zacarías 4, 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo espíritu. ¿Por qué no la tocaba el jefe? ¿Por qué no la tocaba el general, el sargento? ¿Por qué no la tocaban ellos? ¿Por qué tenían que tocar los sacerdotes? Porque la victoria era o es con el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo trae con su soplo el sonido de la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer sonar esta trompeta en nuestras vidas. Solamente Él lo puede hacer. Y ahora te das cuenta, o nos damos cuenta, y si no te lo digo, cuando tú no tenías a Cristo en tu corazón, cuando Jesús no estaba en tu corazón, tú no tenías el Espíritu Santo. Y entonces, si tú alguna vez leíste este libro que se llama la Biblia, si alguna vez lo leíste como yo, cuando no tenía yo a Cristo en mi corazón, por decir, es un buen libro, tal vez te encontraste con que no lo entendiste igual que yo. ¿Sabes por qué no lo entendiste? Porque el Espíritu Santo no estaba en ti, no estaba en tu corazón. Aunque tú hubieras dicho, es un buen libro, a lo mejor puedo sacar algo bueno de allí, pero ¿por qué no lo entiendo? O sea, ¿por qué no viene luz a mi vida? ¿Por qué, por ejemplo, del lugar donde venimos, de la religión popular en México, de donde venimos prácticamente todos, ¿por qué nunca entendíamos nada de la Biblia? Aunque se dice, aunque sea un versiculillo, ¿no? Pero lo dicen. Pero ¿por qué nunca entendíamos nada? Porque el Espíritu Santo no estaba en nuestro corazón. Y el día de hoy, un solo versículo que nos abre el panorama tan grande en nuestras vidas. Un solo versículo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace sonar este instrumento en nuestras vidas. Los sacerdotes hacían sonar las trompetas para que el pueblo escuchara y fuera dirigido. El Espíritu Santo hace que esto tenga un sentido a mi vida. Y entonces cuando escucho que soy pecador, tiene un sentido para mi corazón, tiene un sentido para lo que necesito. Cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y dice, Dios está contigo, agarra un sentido a mi vida muy especial. Cuando dice, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar dirección, yo te voy a proteger, toma un sentido especial en mi vida y también en la tuya. Cuando dice, yo ya te perdoné, toma un sentido especial, sumamente especial. Es el Espíritu Santo que sopla. Sopla a través de este instrumento, a través de estas dos trompetas, Antiguo y Nuevo Testamento, y sopla directamente a tu oído. ¿Qué quieres escuchar? El Espíritu Santo trae con su soplo el sonido de la palabra de Dios. Nos habla de que la justicia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Las trompetas anuncian una teocracia. Cuando estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de una teocracia. ¿Qué significa esa palabra? Significa que el gobierno sobre el pueblo de Israel estaba en manos ¿de quién? De Dios. Eso significa teocracia. La dirección del pueblo de Israel estaba en manos de Dios. Entonces, ese anuncio decía que el enfoque estaba en Dios, no en la gente. No es con ejército, no es con mano poderosa, no son con caballos, no son con carros. Es con mi Santo Espíritu. Es un enfoque en Dios, no en el ser humano. No en el ser humano. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver un ejemplo de una trompeta. Mateo capítulo 6, versículo 1. El ejemplo de una trompeta. Mateo 6, 1. ¿Lo tienes? Sí. ¡Ay, qué rápido! Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar ¿de qué? Trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es una manera de tocar trompeta, de promulgar
lo que yo estoy haciendo, mis justicias, lo que yo hago. Y el enfoque no somos nosotros. El anuncio no somos nosotros. La voz no la damos nosotros. La dirección no la damos nosotros. La da Dios. Entonces el Espíritu Santo toca fuertemente, de una manera audible, especial e inconfundible a través de la palabra de Dios para nuestras vidas. Para que tú y yo no nos andemos desviando, ni turbados como Marta. Pero muchas veces nosotros preferimos tocar nuestras justicias. Es que yo puedo, es que yo sé, es que yo... Hombre, que me venga otro desierto, que al cabo yo ya sí puedo con ese desierto. ¿De verdad quieres otro desierto? ¿De verdad quieres otra prueba? ¿Sabes? En medio de todo esto, aún necesitamos de Dios. Y nadie que se crea firme, nadie que se crea capaz, es capaz. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo mismo. La justicia de los hombres, así como lo acabamos de leer en Mateo, la justicia de los hombres hacen sonar sus propias obras. Pretenden alcanzar salvación y liberación por hábitos o por costumbres religiosas. Y entonces dice la gente, por mis fuerzas, por lo que yo he ganado, por lo que yo he dicho, por lo que yo he pasado, por lo que yo. Y el enfoque en Dios se pierde. ¿Por qué los sacerdotes tenían las trompetas? Para que el enfoque no se perdiera, para que la gente pudiera ver que era una teocracia, que se trata de Dios, no de nosotros. Iban a llegar a la tierra prometida por Dios, no por ellos. Tal vez muchos se hubieran sabido el camino. Tal vez muchos hubieran volteado y habían dicho, mira, allá está el valle de Canaán, desde aquí lo alcanzo a ver, vámonos. Y la trompeta sonaba para otro lado. Pero es que allá está la tierra de Canaán. Bueno, la nube dice que vayamos para allá, las trompetas dicen que vayamos para aquel lado. Pero ¿y qué no puedo yo llegar con mis fuerzas allá? No, se trata de Él, se trata de Dios. Y vamos a ir viendo eso más adelante, a partir del capítulo 10. Se trata de nuestra atención hacia Dios. Hay sonidos que vienen, mi hermano, solamente del cielo. Y no estamos hablando de aviones. Hay sonidos que vienen particularmente del cielo, del trono de Dios. La música que sopla el Espíritu Santo a través de la palabra es la que nos lleva a un solo lugar. Nos lleva a Cristo Jesús. Esa es la melodía y la nota preferida del Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo toca música y toca la trompeta con su soplo divino, nos va a llevar a Cristo. Nos quiere llevar allá. Nuestra atención hacia Dios, al sacrificio de Jesús. Último pasaje y con este terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Las trompetas suenan fuertemente hacia este lugar. Y fíjate hacia dónde suenan. Fíjate lo que dicen las trompetas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es el sonido predilecto de las trompetas. A eso nos quiere llevar. A enfocarnos en Dios, a buscar de Dios, a confiar en Dios. Puede haber muchas trompetas, muchas voces, muchos afanes, mucha penumbra, mucha turbulencia.
Pero el único lugar seguro es como María lo tuvo, a los pies de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor Jesús, porque podemos confiar en ti. Porque podemos, Señor, estar firmes en ti. Señor, gracias por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Dios, por darnos vida y permitirnos entender, Señor, que se trata de ti, Jesús. Cada sonido, Dios, cada acción, cada paso que damos se trata de ti. Es allá donde vamos, Dios. Es allá por lo cual estamos reunidos, Señor. Es por esa causa, Señor, que escuchamos, que exponemos la palabra, que exhortamos, que animamos con tu palabra. El sonido de la trompeta, Señor, es real, es claro e inconfundible. Tu palabra, Señor, tu espíritu, tu voluntad, eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Dios, porque nos dejas escuchar tu voz. Gracias, Dios, porque nos dejas saber, Dios, que estás en control. Llévanos, Señor, cada día a escuchar esa voz, Señor, que proviene solamente de ti. Espíritu Santo, toca con fuerza, Dios, sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas. Toca con fuerza, Señor, para poder escucharte audiblemente, Dios, y poder ser guiados y dirigidos por la voluntad de nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu preciosa iglesia. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga.
Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Ahí están los jóvenes. Recuerda que están vendiendo por ahí algo para su campamento. Recuerda, de hoy en 8 días, junta para ver quién nos ayuda los domingos y también los maestros. Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Gracias.